Advertencia. El siguiente video contiene spoilers masivos de Shingeki no Kyojin. Si deseas continuar, será bajo tu propio riesgo. Comencemos con el farol, que es sostenido por el personaje que representa a Eren Yeager. Este objeto es quizá lo que más marca la diferencia entre ambos sucesos, ya que es lo único que vemos en el libro de Frieda. ¿Qué simboliza? No se puede dar una respuesta concreta, pero yo lo interpreto como la luz que llega a la vida de los personajes, que los ilumina, aquella que les permite ver su propio camino y los protege de volver a hundirse en la oscuridad. Cosa que ya marca algo interesante, ya que esta falta de luz en el pacto de Fritz explica de cierta manera por qué los personajes de esa época estaban con sus ojos a oscuras. No significaba que no tuvieran ojos, como muchos interpretan. Siguiendo el mismo hilo, como se plasma esa luz en la historia es a través de una suerte de aceptación, de reconocimiento, donde a través de aceptar a una persona tal y como es, la puedes rescatar y lograr iluminar su vida. Caso más explícito de aquello, Eren e Ymir Fritz, que luego que éste la reconociera como un simple humano sin cadenas, libre, logramos apreciar sus ojos por primera vez, muy detallados e iluminados. Cabe recordar en este punto que, como sabemos, tanto en el pacto original como en el nuevo, hay un embarazo de por medio, representado con la manzana. Por ende, no es válido concluir que Ymir en este nuevo pacto sigue siendo partícipe. Dicho esto, si vamos más atrás, tenemos que identificar este rescate en los personajes de Eren e Historia, donde coincide mucho que Eren sea el que porta el farol, ya que es él el primero en traer esa luz a ese vínculo entre ellos. Más concretamente, todo lo que vemos durante el capítulo 54, para que luego sea Historia la que haría lo mismo con Eren en los capítulos 65 y 66. Hay que hacer un pequeño repaso a la historia de los personajes y el cómo se va desarrollando esta necesidad de ser salvados. Ambos personajes crecen con los mismos problemas, la sensación de que no son suficientes, el odio a su verdadera naturaleza, los miedos representados en sus pesadillas y quizá el más importante de todos, la soledad. Historia, en el capítulo 52, cuenta que la primera etapa de su infancia la vivió con una normalidad justificada en su ignorancia e inocencia, ya que fue gracias a que con el paso del tiempo aprendió a leer, que reconoció su propia miseria. Se identificó como una niña abandonada, aislada, una niña a la que se le negaba recibir algún tipo de cariño y también la oportunidad de entregarlo. Tanto la primera vez que habló con su madre como la última, se le transmitió la idea de que su vida, su nacimiento, fue un error que condenó la vida de su madre, cosa que, a su vez, le había hecho creer que su existencia era la que provocaba la desgracia de todos en donde ella vivía. Esa fue la percepción que Historia fue creando de sí misma, dando por hecho que siendo ella misma jamás sería aceptada. Por lo tanto, cuando Rod le perdona la vida y le da un nuevo nombre, Krista, Historia creyó que debería actuar como otra persona para ser aceptada. Entendemos entonces que el miedo de Historia está encarnado en ser ella misma, y por eso en la pesadilla vemos prácticamente un espejo de Historia, cosa que fue efectivamente lo que vemos a lo largo del manga, hasta que vemos todo lo que ocurre a lo largo del arco de Outgar y el tema de Ymir, el titán mandíbulas, donde Historia revela su verdadero nombre. Lo que nosotros asumimos de Historia como aquella niña apática no tiene ninguna relación con la realidad, ya que un punto clave que nos ayuda a entender esa faceta que vemos en Historia es que, como ella misma dice en el capítulo 51, luego de toda la liberación de Historia,
y la promesa de vivir por ellas mismas juntas, Ymir decidiera abandonarla y elegir irse con Bert y Reiner, la devastó completamente. Historia termina de confirmar que nadie la prefiere libre, que nadie la prefiere siendo ella misma. Por ende, lo que vemos en esa actitud apática no es historia, es depresión. Aquí es donde Eren comienza a tener un rol más importante en la vida de Historia, como si fuera coincidencia que él apareciera justo en el momento en que ella más lo necesitaba. Entramos al momento en el que Eren trae el farol, durante el capítulo 54. Historia, durante su conversación con Eren, trata de justificar el prejuicio de que él también la despreciaría por haber dejado de ser la niña buena, con la idea de que nadie la ha amado realmente. Krista seguramente estaría preocupada por todos. Krista Lenz era una buena chica. Pero Historia Reis nunca ha sido amada por sus padres o alguien más. Nadie quiso que naciera. Ni siquiera es alguien fuera de lo común. Hay muchos niños como ella en la ciudad subterránea. Así que todos deben estar decepcionados, ¿verdad? Eren le responde algo directamente opuesto a lo que Historia estaba diciendo. Por primera vez, a ojos de ella, alguien la prefería libre. Alguien estaba abrazando los miedos de Historia. No, no lo creo. No sé si a los demás, pero realmente a mí no me gustaba el antiguato. Se sentía como si siempre tuvieras una expresión forzosa en el rostro. Era antinatural y honestamente un poco siniestra. Entiendo. Pero hay algo de ti que me gusta ahora. Eres normal. Tan solo una chica normal y absurdamente honesta. Cosa que, si lo pensamos detalladamente, es curioso porque nos da a entender que Eren no odiaba lo que era Historia antes. No es que él odiara la faceta de niña buena. De hecho, es el contrario. Eren es el único personaje que la observó tanto que logró identificar que ella mentía. Ni Ymir, que lo sabía porque escuchó a unas personas decirlo, ni Armin, que es súper perceptivo, Jean y Reiner, que explícitamente habían expresado interés por ella. Lo que a Eren no le gustaba era esa poca naturalidad que veía en Historia. Por eso, a palabras de Isayama, Eren estaba feliz de poder entender a Historia. No es que a Eren le gusten las personas apáticas, que tampoco representa la verdadera Historia, pero Eren podía identificar ahora una conducta que expresaba el verdadero sentir de Historia, una conducta transparente. Independientemente de cuál fuera esa conducta, a eso se refería Eren con absurdamente honesta. Eren la veía libre. Esas palabras significaron mucho para ella. Ella misma en el capítulo 65 lo dice, que Eren dijera que le gustaba que ahora simplemente fuera normal, la hizo feliz en un momento en que seguramente ella se estaba hundiendo en la oscuridad. Esas palabras de Eren fueron la luz que Historia necesitaba. Pero a veces, la persona que tú necesitas puede que te necesite aún más. Mi corazón pude entregar a la espalda del atardecer. Al final de la noche que avanzará, donde está el paraíso sin más. Un requiem, dura para siempre una flor que pronto se apaga. Descansará pronto en paz, al final donde irá sin temer. Avance.
Eren salvó a Historia de la desesperación, pero el farol los alumbra a los dos. ¿Significa que Eren necesitaba ser salvado? Por eso, el siguiente video se titula Enemigos de la humanidad, el farol, la luz de Eren. Finalmente, será revelado su punto de vista.